abril 2016. Tenemos el gusto de presentar la exposición del libro Retrofilia, por su autor José Luis Guzmán Miyagi. Antes de iniciar, les pedimos de favor apagar sus aparatos celulares por la cuestión de que pueda haber algún tipo de transferencia de interferencia, con los micrófonos. Hemos tenido ese problema estos días en esta área. Ok. También les avisamos que al final de la conferencia habrá una sesión de preguntas y comentarios en las cuales ustedes se pueden dirigir directamente con el autor del libro. Y bien, déjenme decirles que José Luis Guzmán Miyagi, su vida estudiantil transcurrió en escuelas públicas hasta titularse en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y luego una maestría en Ciencias Políticas. Fue también reportero del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, de esto en 1992 y hasta el año 2000, cubriendo todas las fuentes informativas, destacando el Senado de la República y la Secretaría de Gobernación. Ha colaborado en medios electrónicos como Grupo Imagen y W Radio, como productor de Carmen Aristegui y Javier Solórzano, del 2000 al 2005. Actualmente produce y conduce Charros contra Gánster en el 102.5 de Noticias MBS. A manera introductoria, déjenme presentarles al señor Iván Weber Penick, quien nos hará una introducción sobre este libro. Un fuerte aplauso para cederle la palabra y dejarlo con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Pues vamos a presentar este libro que se llama Retrofilia, de José Luis Guzmán. La verdad fue una sorpresa encontrarme con este libro, que me invitaran. Muchas gracias a la universidad por invitarme. Y Retrofilia, ¿qué es Retrofilia? Son 50 años desde 1954 hasta el 2014, pero con una leve un poquito del 2015. Y bueno, Retrofilia es una combinación, yo lo llamaría como un manual para las generaciones antiguas y para las nuevas generaciones, para descubrir qué sucedía no solo en México sino en el mundo, porque José Luis, a través de estas páginas y a través de una lectura sencilla y una lectura que es más como una plática, como lo que vamos a tener ahorita, nos va contando lo que sucedía en estos 50 años y cómo a través de la vida política, también como la vida normal, va de la mano la música, va de la mano el sexo, el alucine, las drogas, exactamente, y cómo todo esto es parte de nuestra vida y cómo va de la mano, ¿no? Yo traté de hacer una especie de acordeón de lo que iba a decir, pero creo que mejor lo vamos a hacer como él escribe, como una plática, y quiero abrir con la generación de los 80, en la que yo crecí, pero en la que evidentemente no es la más socorrida por José Luis. Entonces vamos a platicar un poco con él de qué se trata todo esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo a la gente que está, les invito a que pasen. Si no van a comprar el libro, cuando menos se van a divertir. Les juro que el libro está bien divertido y para mí es de verdad un honor estar aquí, porque yo viví en Mexicali un tiempo. O sea, eso no viene ni en el libro. Mi papá tenía una mueblería aquí en Avenida Francisco y Madero, muy cerca del centro, y ahí yo trabajé con él. Entonces podemos decir que soy una quinta parte de Cachanilla. Aquí conocí cómo se enfriaban las chelas, aquí conocí los nachos que de verdad debían llevar carne. En la Ciudad de México los comen sin carne, no sé por qué. Aquí subí como 18 kilos, parecía yo Luis Miguel, pero como está ahora, o sea, gigantesco, parecía un enorme tanque de Rotoplas. Aquí en Mexicali descubrí muchísimas cosas. Evidentemente tuve novia, las mujeres de Mexicali son muy guapas. No me casé con ninguna, todavía me escapé, pero después ya
caí en el garlito y ya llevo 4 divorcios. El juez ya me dijo que el quinto me sale gratis. Entonces, para mí estar en Mexicali es de verdad un gran honor. Participar en una feria de libro de Mexicali es extraordinario pese al calor. Se me olvidó que hacía tanto calor porque con esta ropa negra seguro me va a dar rabia. Entonces, es de verdad un honor. Les agradezco mucho que estén aquí dedicándome cuando menos unos minutos de su tiempo para invitarlos a leer un libro que como señala Iván, es de verdad. Es un recorrido por 60 años, porque arranca desde el 54 con el prólogo, pero en verdad arranca en el 64, que es cuando yo nací, y termina en 2014, porque mi editor, que tenía alma negra como de pirata, me hizo terminarlo antes, y después se fue editando y editando y editando. Tuve que agregarle el 2015, y me quedé, lo último que toqué fue La fuga del Chapo Guzmán, que ahora ya saben que pues bueno, ya lo agarraron, dicen, pero bueno. Retrofilia es un libro que miren, nace inspirado básicamente en José Agustín, en unas obras que se llaman La Tragicomedia Mexicana y en las obras de Enrique Krause. Como para que yo escriba como Krause me hacen falta como 18 cajetillas de cigarrillos diario, no tengo esa voz, y me falta mucho la pluma de José Agustín. Intenté hacer un libro que fuera más divertido, porque la verdad, aquellos me parecen muy regañones. Son como cuando platicas con tu tío que vende jamoncillo en Sinaloa y te regaña por haber nacido después que él, ¿no? Entonces, intenté que fuera un libro divertido, un libro que tuviera mucha música, que ustedes pudieran escuchar casi, no solo mi voz, que es preciosa, sino toda la música que se ha generado a lo largo de los últimos 50 años. Trae 8 playlists, como se dice ahora, en los cuales retrato la evolución del rock and roll desde el nacimiento con Rock Around the Clock de Bill Haley hasta la última canción de un grupo que se llama La Guerra contra las Drogas, que cubre 60 años, y de ahí toco todos los géneros, el punk, el rock, vamos, todo lo más popular. Me brinqué la música disco porque como tengo 2 pies izquierdos no sé bailar nada, entonces yo era de los que se quedaba poniendo música en las fiestas, y busca ser una historia que a ustedes les invite a crear sus propias historias. Yo recuerdo mucho que mi papá me contaba historias magníficas tanto de Mexicali como de la Ciudad de México, pero cuando él muere, esas historias se perdieron para siempre. Yo quisiera recuperar algo de la memoria colectiva que todos tenemos, porque a veces la historia con mayúsculas es lo que nos cuentan los libros, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que nos platican los historiadores con mayúsculas, cuando en realidad la historia la hacemos todos. O sea, todos tenemos o formamos parte de una sociedad que tiene una historia bien profunda, bien interesante. Creo que a mí me interesa más, por ejemplo, ahora leer las historias que ustedes tengan que contarme de su propia vida en Mexicali, o si vienen de algún otro lugar, que leer otro libro de Krause, porque ya sé que me va a hablar exactamente de lo mismo. Yo sí creo que Retrofilia busca recuperar una voz que todos ustedes tienen, y que al final de leer el libro, luego de tirarlo en el baño, que es donde debería estar, se pongan a escribir sus propias historias, hagan sus propias canciones, escriban qué canción fue la que les marcó, cuál fue la que escuchaban cuando por primera vez se emborracharon, o tuvieron sexo, o no tuvieron sexo, o lo que sea. O sea, las que escuchaban en las fiestas. O sea, hagan ustedes su propia historia y creen ustedes su propia retrofilia, porque al final, y esa es una de las enseñanzas del libro, también no conviene a veces mucho mirar hacia atrás. Hay que voltear para ver qué pasó, pero el momento importante es este. Yo creo que este libro lo escribí para estar aquí con ustedes. Este es ahora el momento más importante de mi vida, y veo al pasado, sí con añoranza, pero no con nostalgia. O sea, retrofilia es como una perversión, como si fuera zoofilia o necrofilia, pero hacia el pasado, o sea, menos sucio. Pero también es algo perversón, ¿no? Acumular cosas, guardar cosas del pasado. Esto viene a cuenta del título, porque conviene mirar hacia atrás. Hay que ver qué pasó, pero no nos clavemos, no nos engañemos diciendo, es que antes estábamos mejor, es que antes nos iba muy bien.
No es cierto. Eso es algo que nos engaña la memoria. Yo creo que el mejor momento para estar vivos es ahora. Y a partir de ahora, ustedes pueden tener el referente de lo que pasó antes y saber hacia dónde van a ir mañana. Creo que ese es como el meollo del libro. Además trae música, trae historias de las drogas. Lo quise hacer rascahuele, pero mis editores no me dejaron. Quería poner pruebas ahí para que ustedes vieran, pero no me lo permitieron. Pero es bastante completo lo que trae en materia musical. Pueden ustedes estar de acuerdo con la música. A mí, por ejemplo, no me gusta la música casi en español. Por vivir en Mexicali me malacostumbré a oír pura música en inglés y en Estereosol, no sé si todavía siga al aire, y me fui haciendo como un gusto muy de música angloparlante, particularmente de grupos británicos y norteamericanos. Pero después aprendí a escuchar música en español. Hoy le estoy entrando hasta la música de banda, ya me compré mis botas picudas. Entonces, es un libro de verdad para que ustedes conozcan lo que no les tocó vivir, o recuerden lo que sí vivieron, o agreguen ustedes lo que quieran poner. Es un libro que está abierto y que se lee de una manera divertida, ágil. Bueno, ¿qué les digo si yo lo escribí? Y que lo pueden leer desde cualquier punto, desde cualquier parte. No lleva una historia cronológica, aunque sí lleva la historia de mi vida. Ahí les cuento incluso hasta cómo nací. Yo les puedo decir que yo, por ejemplo, fui un regalo de cumpleaños de mi papá, porque mi papá cumpleaños el 14 de febrero. Entonces, esa noche hubo fiesta y yo nací 9 meses después, en noviembre. Entonces, y mi madre me jura que sí fui un regalito de cumpleaños, cosa que no le cayó nada bien a mi papá, pero bueno, esa es otra cosa. Y trae toda mi historia. Incluso fui productor de Vicente Fox. Durante 2 años iba todos los sábados al rancho de Vicente Fox en San Cristóbal y me tocó ver cómo lo entolachaba Martita. O sea, se los juro, o sea, yo sí puedo ver así cómo le llevaba su cafecito al señor presidente, porque así hablaba ella, y decía, algo le ponen a este pobre hombre porque está bien tonto. Y 2 años me tocó ver cómo el rancho de Fox pasó de ser un rancho a ser un palacio. Y fue por eso mismo que renuncié. O sea, me tocó ver muchos actos de corrupción y denunciar muchas cosas que después me tuve que salir precisamente para no convertirme en uno de ellos. Entonces, bueno, yo espero que lean Retrofilia con mucho gusto, con enorme interés, y que después de eso ustedes investiguen las rolas o investiguen lo que pasó, consulten otros libros y vean también por su propia vida. O sea, como entrada es lo que me gustaría plantearles del libro, y si después de que yo platique con Iván tienen algunas preguntas, a mí sí me gustaría mucho saber qué es lo que ustedes opinan, que me den su punto de vista para hacer esto más interactivo, ¿no? Y al final ya nos vamos a hacer unas chelas porque me estoy deshidratando, la verdad. Bueno, pues así como están escuchando este pequeño prólogo que acaba de hacer de su propio libro, así es la forma en la que tú vas a leer. Es como estar platicando con un amigo de las aventuras de que está pasando en, no sé, algo que lo del error de diciembre con Cedillo, por ejemplo, pero al mismo tiempo estaba sonando una canción por ahí en la radio. Entonces lo va juntando cada evento de lo que sucedió con Vietnam, lo que sucedió con la muerte de Kennedy, que marcó la vida de mucha gente, que precisamente habla de qué importante fueron los Beatles cuando muere Kennedy, por ejemplo, de cómo va creciendo. Y bueno, vamos a empezar con esta charla, y yo quería platicarle, porque ahorita estaban platicando de que van los playlists. Sin embargo, en el libro hay uno muy particular, que siempre eran las 24 canciones o las 21 canciones de ese momento, pero resulta que en la década de los 80 tú haces un playlist de las peores canciones que había en esa década. Platícanos de esa década en particular. Fíjate que los 80 a mí me parecen una década muy rara. Los 80 fue cuando yo estuve viviendo aquí en Mexicali. Me parecían muy rara porque no había, no había nada bueno, musicalmente hablando, de verdad. Yo no sé por qué la gente ahora voltea tanto hacia la década de los 80 y la ve con tanta añoranza. Para mí fue terrible, es como meter la cabeza en el excusado y que le bajen. Fue fea, tembló en la Ciudad de México. Yo estaba en Mexicali cuando ocurrió el terremoto. Y las noticias fueron así de que se había acabado la Ciudad de México.
Fue una década en la que no pasó nada bueno y nos pasó todo lo malo. En la Ciudad de México, bueno, se barrió. Yo me acuerdo que todavía en el Mundial del 86, la ciudad, tú llegabas y parecía que había sido bombardeada, o sea, estaba toda devastada. Veías muchísimo campamento de los que se habían quedado sin casa. Y en lo social fue una década muy pobre. La gente, de verdad, fue una crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, que nos fue sumiendo. Y luego teníamos a un presidente tan gris como Miguel de la Madrid, que era realmente patético. Era un hombre de una grisura fenomenal. Y él permitió que llegara, por ejemplo, el gabinete de Carlos Salinas, ¿no? Entonces fue una década en lo social fea y en lo musical muy mala, porque se terminó en el 85 realmente, y a partir de ahí todo fue para abajo. O sea, y luego, como pertenezco a la generación donde de verdad están ustedes muy jóvenes, había alguien que se llamaba Raúl Velasco, que era una pesadilla. O sea, los domingos estabas condenado a ver siempre en domingo, que duraba como 18 horas, ser eterno, y te ponían antes México, Magia y Encuentro, que era también terrible, era racista, era clasista, y te decía cosas horribles, ¿no? Que los inditos mejor debían de vender nopalitos, nada más. O sea, ustedes no saben la fortuna que tienen de vivir ahora, porque en mi juventud sí nos amputó el gusto. O sea, tenías a Raúl Velasco los domingos, en las noticias a Jacobo Zabludovsky, y en las mañanas a Chabelo. Bueno, yo de verdad no sé cómo sobreviví. O sea, sí tuve que oler mucho pegamento para aguantar hasta acá. O sea, fue realmente terrible. Fue una década brutal. Y en lo musical nos llegó la onda del rock en español, que a mí nunca me convenció tanto, y los grupos norteamericanos y la música inglesa fue hacia abajo. De hecho, es cuando surge mucho de la música bailable. Y el 89, por ejemplo, tiene el registro como el peor año en la historia de la música de los últimos 2000, casi. O sea, fue terrible. Fue una muy mala década. ¿Quién nace en 1989? Taylor Swift nace en 89, para que se den una idea. O sea, Taylor Swift nace en el 89 y Miley Cyrus nace en el 93. O sea, imagínense que había en el agua en ese momento. O sea, fue horrible. Fue realmente feo. Oye, José Luis, y otra de las preguntas que seguramente mucha gente se puede estar preguntando es, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? Porque además estás platicando, y ahorita que estás hablando de esto, recuerdo cuando estás hablando de esta década de los 80, que es la que a lo mejor más me llamó la atención, porque fue donde yo crecí. Pobre. Exacto. Pobrecito de ti. Platicas de que estás en la tarde, en una noche en tu casa escribiendo, y suena la canción de Cantaré, Cantarás, porque es todo un suceso en México. Pero quiero tomar este ejemplo para preguntarte, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? ¿Cuándo empiezas a escribir este libro y decides ya terminar? Porque finalmente este libro yo lo llamaría un manual que de hecho todos los universitarios deberían de leer, porque es una forma muy amena de entender la historia junto con la música. Pero básicamente la pregunta es, ¿cómo fue tu proceso de escribir? Fíjate, este libro nació, como todas las grandes obras de arte, por hambre. O sea, yo no tenía dinero, entonces me mandan llamar de la editorial y me preguntan si tengo algo como para que publique. Y yo había escrito ya algunas cosas de mi vida para mi egoteca, ustedes saben. O sea, cuando uno está triste, lees lo bueno que te ha ido y dices, está padre. Bueno, ya tenía yo cosas escritas y empecé a armar el libro, pero me fue quedando, me duró 1 año y medio de investigación hemerográfica, bibliográfica, porque desconfiaba mucho de Internet. En el Internet descubrí que hay muchos datos falsos. Wikipedia a veces contiene errores de contexto, frases mal adjudicadas. Entonces me di cuenta que incluso los chavos, y si digo chavos ya revelé mi edad, bueno, los jóvenes, las nuevas generaciones, los jovencitos, se refugian en la Wikipedia sin saber que a veces está mal. Y entonces intenté hacer una investigación que no se basara en Internet. Como viejito me fui a las hemerotecas, a las bibliotecas, y empecé a armar un libro que fue quedando así gigantesco. O sea, parecía la Biblia, pero era una obra como wagneriana, gigantesca. Entonces ya mi editor le fue metiendo tijera y fue quedando como está, pero partió a través de mis recuerdos. Fue como el hilo conductor, y después lo fui
salpicando de listas, de datos, de fechas, de acontecimientos, porque también yendo al cine con mi hijo, que es un aborrecente de 14 años, en algunas películas hasta están mal los datos. Entonces le dije, mira, este libro va a servir como una especie de guía pop para que haya datos que si se utilizan mucho en Los Simpson, en series de televisión, en películas, conozcas cuáles son los correctos, ¿no? Entonces, el libro intentó también convertirse en eso, una suerte de guía pop de nuestro tiempo, para que sepan de dónde viene el Walkman, cuándo se dejaron de usar los cassettes, quién mató a Kennedy, bueno, no sabemos, quién mató a Colosio, tampoco. Bueno, por ahí va, entonces, pero que llevara la historia de México y del mundo de una manera clara, legible, sin choros, y que fuera divertida y que sirviera para que las personas que lo lean recuerden o descubran datos nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sabían que cuando llegó Salinas, llega a México la Feria de las Franquicias, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, cuando menos, se instala el Jarro Café. Lo primero que hicieron para celebrar que estábamos ya casi en el primer mundo fue la cuba más grande en el vaso más grande. Y eso fue en el 94. O sea, así vivíamos. Entonces, todos esos datos vienen en el libro y fueron como para que todos sepamos y todos conozcamos de dónde venimos, qué ha pasado, cuánto costaba un disco de vinil en 1964. Yo les digo, costaba 19 pesos con 90 centavos. En el 68, una casa en la Ciudad de México, una colonia que se llama La Alteña, que está por el hipódromo, el enganche lo dabas con 5,000 pesos. El primer coche mexicano fue una cosa que lanzaron en el 68 que se llamó el Borgward, que desapareció al año siguiente porque se robaron todo el dinero. Y así, o sea, detalles y datos que nos dicen dónde estamos parados, qué ha sido de nosotros y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, el libro nació como un intento, como una inquietud autobiográfica, pero fue creciendo hasta convertirse, les digo, en esta especie de guía pop para que ustedes reconozcan canciones, hechos y hagan y se diviertan, cuando menos. Yo creo que es como juntar todas esas pláticas que seguramente tuviste con tus amigos, con tus novias, con las que tienes con tu hijo. Con ellas no platicaba. Con tus amigos. Y otra cosa que también es bien importante, en este libro uno lo va leyendo y lo debo de confesar, muchos de los sucesos que estás hablando, que empiezas con lo de la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy, te regresas a México con lo que sucede en el 68 con Echeverría, con Miguel de la Madrid, con Salinas, con todas las situaciones políticas, pero al mismo tiempo va de la mano los eventos los políticos sociales. Hablabas de 24 horas, de Jacobo Zabludovsky, de Raúl Velasco, de cómo hacían y deshacían a los artistas, por ejemplo, y cómo nos daban Toloache con Chabelo y con Siempre en Domingo. Y lo debo de confesar, muchas de las situaciones políticas de las que él habla, por ejemplo, en la década de los 80 con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas y con Ernesto Zedillo, yo muchas veces no entendí algunas situaciones, y con este libro, con esta comicidad, puedo decirlo, que se burla de una manera, pero con todo el conocimiento de lo que pasaba, o con Fox también, con lo que sucedió con las sábanas, por ejemplo, las famosas sábanas, o el de Come si te vas, exactamente. Entonces, una forma yo de veras lo catalogo como un manual obligado para la gente, para que entiendan su pasado y entiendan un poco el presente, y a lo mejor, quién sabe si entiendan el futuro, pero bueno, de algo, un rato agradable les va a dejar. Y además algo bien importante, yo al final cuando terminé el libro, lo primero que fui a hacer fui a revisar mi playlist. Yo pensé que habías ido a vomitar. No, fui a revisar mi playlist, saqué canciones y metí otras cuantas, pero debo de confesar que algunas, pues, no concuerdo con están muy fumadas. Sí, están muy fumadas, pero bueno. Bueno, la onda es que, mire, si ustedes compran el libro, que espero lo compren todos, porque mi hijo ya quiere comer con manteca, ya quiere comer carne, las listas son muy subjetivas. O sea, ustedes van a encontrar desde el rock clásico, por ejemplo, la primera canción de rock mexicano
hay una discusión en 1957, que fue el año en el que murió Pedro Infante, por cierto. Surge una cosa que se llama Mexican Rock and Roll, de Pablo Beltrán Ruiz, que es inencontrable, solamente está en YouTube, por ejemplo, y una que se llamó El Relojito, con Gloria Ríos. Esas dos canciones son las primeras de rock en español, de rock en México, perdón, que se grabaron. En la lista que ustedes van a ver en el libro, yo opté por la de Pablo Beltrán Ruiz, porque además, como es inencontrable, es la más desconocida. Si ustedes la pueden buscar, todavía van a escuchar el escracheo del disco de vinil del cual la bajaron. Entonces, el libro tiende también a no caer en las mismas canciones de siempre, no volver a escuchar Stairway to Heaven de Led Zeppelin, o Polvo en el Viento de Kansas, o Rapsodia Bohemia de Queen. O sea, que dice uno, ya estoy hasta acá de esas, porque siempre las ponen, la neta, están en todas partes. Entonces, la idea de la música es ofrecerles un panorama amplio, completo, pero que también tenga alternativas, sea como un lado B. O sea, no solamente lo más conocido, trae datos muy desconocidos. Por ejemplo, ustedes conocen, bueno, saben quién fue Azcárraga, ¿no? El Tigre, Emilio Azcárraga. Bueno, era un hombre durísimo el que levantó a Televisa, el que decía, Televisa son soldados del PRI. Bueno, en el libro había una anécdota que me contó uno de sus ingenieros, que un día llega a Televisa Chapultepec, se sube al elevador, y en Televisa era obligatorio traer gafete, o sea, esto, pero lo tenían que usar a la altura del pecho, era como lo obligatorio. Bueno, él se lo había puesto aquí, a la altura del cinturón. Se sube a un elevador y para su mala suerte se sube Emilio Azcárraga y le dice, a ver, hijo de tu tal por cual, ¿por qué traes a tu empresa cerca de las bolas? Y el otro tipo se pone blanco y le dice, señor, perdóneme, pero es que no lo tengo ahí. ¿Cómo no? Si yo te los estoy viendo. Es que las bolas las tengo aquí. Entonces, cosas como, y eso me lo contó el mismo ingeniero que le tocó la anécdota. Entonces, esos detalles son los que pintan a los protagonistas de esta historia. Como estas historias, hay varias, de cómo fueron moldeando el México de aquel entonces y nos dejaron el que tenemos ahora. En cuestión musical es igual, es muy subjetivo, pero también intenta de verdad ofrecerles lo mejor. O sea, ustedes van a encontrar la música que no han escuchado en su vida, o si la han escuchado seguramente les gusta, porque intenté que fuera música de calidad. Por cada canción que ustedes se encuentran ahí, yo escuché otras 10 y dudé entre cuáles poner. Pero si ustedes arman el playlist que les recomiendo para cada capítulo y leen el libro, les aseguro, es más, les devuelvo su dinero si no. Es una gran experiencia porque les va a devolver un poco de ese espíritu, del espíritu de esa época, ¿no? Del espíritu, por ejemplo, de los 80s, cuando yo iba ahí en la avenida La Reforma a dar vueltas en el coche, que a todo lo que se hacía y a tomar cerveza, cuando yo vivía aquí en los 80s, que era más o menos lo que pasaba. Entonces, el intento del libro es devolverles un poco de esa memoria, pero les repito, de verdad, no se claven en el pasado. Yo no creo en el pasado. Yo creo de verdad que el momento actual es el mejor y hay que disfrutarlo. O sea, cuando yo era niño tenía, les repito, nada más siempre en domingo y el canal 2 de Televisa. Hoy hay N cantidad de cosas. Cuando yo era niño solamente compraba los discos en el mercado de discos o me los robaba, como a veces también le hacía. Y ahora hay descargas digitales, hay CD, hay de todo. Vamos, las alternativas que ustedes tienen ahora son incalculables junto a un pasado que parece monolítico, pero que conviene mucho echar la mirada hacia atrás para retomarlo, para rescatar lo que valga la pena de él y también seguirle para adelante, porque pues no hay de otra. Así es, y de verdad lo que dice de las playlists, yo lo hice en uno de los capítulos. Regreso a la década de los 80. Sí, te dejé muy mal, ¿verdad? Me quedé muy mal. Me traumé con ese capítulo porque ya lo hablamos ahorita antes de entrar aquí al escenario. Por una parte fue como un laboratorio donde se experimentó, se quiso rescatar los 70,
pero no podían o lo hicieron mal. Sin embargo, bueno, pues a través de la música hice ese experimento de a leer ese capítulo, hice el playlist. Yo lo tenía, porque también lo pueden comprar en la versión digital, entonces yo decía, bueno, pues ahí lo puedo ir escuchando conforme va al libro, pero yo quisiera que pues también la gente del público, si tienen alguna pregunta, para que también interactúen con José Luis. Entonces no sé si ¿alguna pregunta? Para las preguntas. ¿De alguna duda? Yo les contesto todo lo que quieran, les digo todo, les cuento cómo Carmen salió de MBS. Les digo de todo, de la censura, presidencia. Daremos inicio a un tiempo de preguntas y comentarios. Si alguien desea levantar la mano para que les hagan llegar el micrófono hasta su lugar. Ya oyeron hasta de por qué Carmen Aristegui salió de MBS. Actualmente estoy soltero. Bueno, no tengo novia ya, pero Acá igual. tenemos una de la chica de la venta de libros. No hay nada, pero bueno, ¿cuál fue? Un consejo para los nuevos escritores. Un consejo para los nuevos escritores. Mira, básicamente yo les recomiendo que lean mucho. Jorge Luis Borges decía que él era una persona que estaba más orgullosa de lo que había leído que de lo que había escrito. Y también para mí, no me comparo con Borges, pero sí yo he leído mucho. Yo lo primero que leí tendría 5 años. Desde entonces no he dejado de leer. Y para mí las ferias como estas son extraordinarias, porque mientras más leas, tú mismo vas puliendo tanto tu lenguaje como tu forma de escribir. O sea, un joven escritor que no haya leído antes montañas de libros no te va a poder contar nada, porque su manejo del lenguaje va a ser limitado. En cambio, si un escritor ha leído mucho y sabe qué es lo que quiere, incluso puede hacer lo que hacían los Beatles, que era como un pastiche. Puedes utilizar tus influencias literarias para plasmarlas en un libro. Yo creo que todo aquel que quiera escribir, primero tiene que leer mucho. Leer es casi la clave, ya no tanto para escribir siquiera, para poderte mover en el mundo contemporáneo, ¿no? Yo sí creería que la lectura sigue siendo un invento que no ha sido superado. A mí me sorprende mucho ahora cuando se mensajean que los jóvenes ponen que una K, lo cual se me hace raro, pero digo, bueno, a lo mejor así es. Pero me parecería que cuando uno ha leído mucho, tiendes hasta a redactar ya inconscientemente de una mejor manera. Dicen que quien redacta bien es porque piensa bien, quien escribe bien es porque piensa bien, o cuando menos le pone orden a sus pensamientos, ¿no? Entonces, yo sí creería que la clave para un escritor y para casi todos nosotros es nunca dejar de leer. De verdad, lean incluso hasta Harry Potter, lean cualquier cosa, lean a Paulo Coelho, no importa. Luego lo queman, pero léanlo. O sea, lean lo que quieran. Realmente hay libros que son detestables, pero léanlos. Vale la pena para que también ustedes tengan y todos tengamos una base para poder tomar como referencias a dónde queremos leer, ¿no? Este libro también lo escribí porque es un libro que a mí me hubiera gustado leer. Es el libro que yo hubiera querido leer cuando tenía 20 años, 23 años. Ahora, ya ni aunque me paguen quiero tener 23 años, mucho menos 15. La adolescencia es horrenda. Y les recomiendo que lean mucho. Lean periódicos, lean todo. Porque solamente así te puedes volver escritor, leyendo. Ok, muchas gracias. Una pregunta más de este lado, por favor. Y hasta Harry Potter. Sí, está en todas las plataformas digitales descargables. No, nunca. Realmente creo que es una gran ventaja tener las nuevas plataformas digitales, pero el sentido de tocar físicamente un libro
nadie lo ha superado. Es muy parecido a los discos. Yo recuerdo mucho que los discos los comprabas antes, evidentemente, de 33 revoluciones por minuto. Eran gigantes, los abrías y los sentías, los palpabas, ¿no? Después llegaron el CD y ahora está regresando el disco de vinil, curiosamente, ahora más caro, porque ahora es moda. El libro va a pasar exactamente lo mismo. No hay una forma de sustituir el placer de manipular un libro, de llevarlo, de cargarlo, de regresarte casi a voluntad, ¿no? Un libro físico como estos sigue siendo tu mejor amigo, tu compañero, lo puedes tener junto a tu cama, acostarte con él cuando te gusta mucho. O sea, es un artefacto extraordinario que jamás va a dejar de tener vigencia. Convienen las tabletas porque puedes meter muchos libros cuando viajas, entonces no vas cargando libros. Pero para tu casa, para tener tu biblioteca, para ver tus libros, tocarlos, se vuelve casi un fetiche. Los libros son casi fetiches. De hecho, en su casa, allá en la Ciudad de México, tengo más libros que otra cosa. O sea, libros y libros y libros y libros. O sea, nada más tengo libros, 2 mesas y una cama. Y eso los uso para distintas cosas cada una. Pero es lo más importante para mí, que me eduqué en la cultura del libro que hay. O sea, el libro no creo que sea sustituido jamás. Una pregunta más. Acá de este lado, gracias. Ajá. Señorito. Muy contento, yo desconozco tu trayectoria definitivamente, pero pues a veces hay un poder superior que lo lleva a uno a un lugar. En este momento parece ser que es el caso. Si el libro está a 1/3 de bueno de la forma en que te expresas de él y la empatía que proyectas hacia las personas, pues ya valió la pena para nosotros haber estado aquí. Muchas gracias por tu presencia y bienvenido. No, muchas gracias por el comentario, y es más, te lo juro, te lo firmo, está mejor que lo que yo les puedo decir. Es mejor que comer con las manos, de verdad, se los juro. Está bien bueno mi libro. Una pregunta más o comentario. Acá, por favor. Hace rato hablabas de las playlists que hiciste para cada capítulo. Ajá. Entonces me gustaría si nos pudieras hablar un poco del proceso, si primero escribiste y después seleccionaste las canciones, o si fue como simultáneo, y si cómo fue finalmente, se me antoja complicado reducir a un cierto número de canciones, o no fue complicado en ese sentido. No, de hecho, lo que me llevó más tiempo de todo el libro, se darán cuenta porque hay partes que sí están escritas con las patas, pero lo que me llevó más tiempo fueron las listas. Porque como retomé, no agarré décadas cerradas de 70, 80, 80, 90, sino que fueron como intermedias, 64, 74, 84, 94, así hasta el 2014. Busqué primero que fueran relevantes para ese momento, luego busqué que tuvieran sentido dentro de la narrativa del libro, y al final, cuando ya son 25 canciones por cada playlist, cuando tenía como 100 canciones, empecé a eliminarlas una tras de otra y me fui quedando únicamente con una. Entonces, por cada canción que vean aquí, les digo, yo escuché como 20, seleccioné como 10 y al final aguantaron el proceso las que están impresas. Después de eso tuve que buscar información porque también había que ofrecerle al lector algo más allá de mi mero gusto musical. Entonces, por ejemplo, una canción de los Kings que se llama You Really Got Me, investigué cómo la grabaron, y para grabarla pusieron navajas en el amplificador y en la guitarra para que tuviera un sonido más
más rasgado, digámoslo de alguna manera. Y eso viene en el libro, o sea, era un dato que no se conocía. Vamos, cada canción tiene un dato particular que lo identifica en el tiempo o le ofrece al lector nuevas bases para que escuche esa canción u otras, ¿no? Porque también quise evitar mucho a los muy conocidos. Por ejemplo, de los Rolling Stones hay una canción, y eso que es de mis bandas favoritas. De Led Zeppelin hay una canción. De Queen creo que no hay ni una. De Bob Dylan hay una. De los Beatles hay una, que es mi banda favorita. Y así. Entonces, y de los Doors, que sí los odio, hay una. Entonces, tuve que utilizar, sí fue subjetivo, pero también reconociendo como la importancia de cada rola. Incluso hay canciones de Sinatra, hay algo de Pérez Prado, hay música de ABBA. A menudo sí no lo puse porque ya no me dio tiempo, ni a Mercurio, ni a Estelita Núñez, ni a Fey, pero puse ¿qué te diré? Un británico que se llama Miles Kane, que es del año 2013. Vamos, está de todo, puedes encontrar de todo, y si tú lo ves en digital, puedes escucharlo casi simultáneamente. Si compras físico, puedes ponerlo en tu computadora o en tu dispositivo móvil y lo vas reproduciendo y vas escuchándolas. Hay algunas que son inencontrables, pero casi en su mayoría aparecen en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero fue un proceso muy largo, fue lo que más tiempo me llevó, de hecho, porque además quería que sonaran bien. O sea, si tú haces un disco y lo dejas corriendo, es un gran disco para las fiestas, para un velorio, para un divorcio. O sea, está bien chido. O sea, si tú pones todo el de los 50, se lo puse a mi novia actual, que es rusa, o sea, no sabe un carajo de música, y le puse el de los 50 y estaba muy divertida, estaba muy contenta. No sé si fue eso las drogas que tomó antes, pero le gustó mucho. Entonces, bueno, fue como el parámetro. Entonces, todos ellos los he estado imprimiendo y los escucho aparte y son divertidos. De verdad, yo creo que si buscan la música les va a gustar mucho, y es también como introductorio a otras bandas más allá de las conocidas. Sí, y también para mi sorpresa, para todas las generaciones, la gente que tiene 50, la gente que tiene 40 o incluso los chavitos que tienen 20, cuando leen el libro y tienen un poco de curiosidad y buscan las canciones, pueden descubrir grandes cosas. En mi caso había canciones que yo había escuchado por mi hermana o por mi papá y nunca se me había ocurrido escucharlas, como la del relojito que tú te platicas. Yo en mi vida la había escuchado y ahora la descubrí y me pareció muy divertida. Son divertidas, les digo, hay de todo. O sea, está Sinatra, está incluso Wagner, porque hay una lista personal que abarca lo que me gusta. A mí me gusta también la música clásica. Entonces intenté meter de todo para que hubiera un espectro más amplio que tuvieran ustedes como lectores para escoger. Claro. ¿Por qué odias a los dos? Digo, por una curiosidad nada más. Es que a mí también nunca me ha gustado mucho. Entonces me gusta encontrar a alguien que esté en la misma sintonía. Entonces me gustaría saber. No, fíjate, no me gustan porque creo que están muy sobrevalorados. Creo que la imagen de Morrison nos la han vendido tanto, así como el poeta. Cuando era un gordito, como Luis Miguel también, barbón, que escribió 3, 4 rolas que pegaron, y lo demás ha sido publicidad. Luego se murió, no se murió, sí se murió, le hicieron película. Yo creo que ha habido grandes músicos de mayor calibre que Morrison y que están completamente olvidados. Por ejemplo, Joe Strummer, el líder de The Clash, él tiene una historia bien bonita. Él era hijo del agregado cultural británico en la Ciudad de México. Cuando ocurre el terremoto del 57, que se cae el Ángel de la Independencia, la embajada británica queda a 2 cuadras del Ángel. Entonces los del servicio consular británico agarran al chamaco que tenía 5 años y se lo llevan a ver los restos del Ángel. Entonces Joe Strummer, que le gustaba mucho la música de José Alfredo Jiménez, por ejemplo, dijo que la Ciudad de México y México le gustaba porque era el lugar en el que caían los ángeles del cielo. Entonces, eso se me hace más padre de un músico que Jim Morrison, que vino a Teotihuacán, se metió hongos, se quedó dormido, vomitó y luego se fue. O sea, eso es como que más padre para mí, ¿no? Creo yo, claro. ¿Alguna otra pregunta? Una ya pregunta más. Clavado, seguimos platicando, Allá no hay con bronca. el señor, por favor. Vamos por los 8 si quieren.
Buenas tardes. Sí, claro, porque mire, yo también ya soy casi un adulto mayor y estoy a 10 años, no menos, a 8 años de la tarjeta del adulto mayor. Pero, no, sí pensé porque de hecho la historia empieza en 1954. Es decir, va a recorrer desde el 54 al 2014, son 60 años, más los que se acumulen. Entonces trae mucha historia de, por ejemplo, Ruiz Cortines, el sexenio de Ruiz Cortines, cómo terminó, y marca la llegada de Adolfo López Mateos, y de ahí va avanzando ya en el capítulo 1 del 64 hasta el 74, pero tengo un capítulo previo, todo el prólogo, está escrito sobre el sexenio de Ruiz Cortines, la música que se oía, los pantalones, cómo se utilizaban, cuánto costaba un brasier, de esos que eran como picudos, que uno corría el riesgo de sacarse un ojo si estaba muy descuidado. Unos pantalones que se llamaban Capri, que eran cortitos y que se cerraban aquí, que eran de marinero, decía mi abuela, y que esas no los usaban las chicas decentes, me decía mi abuela. Entonces, también cuánto costaba una pijama de franela, que en los 50 se pusieron de moda. Abarca desde el 54 hasta el 2014, y es una investigación, le juro que bien realizada. No la consulté con mi abuela porque ella tenía muchos prejuicios. Entonces, te digo, le trae desde que a Ruiz Cortines le decían el cintura brava en sus mocedades en Veracruz, porque no salía de los burdeles, era bueno para el baile, hasta el último chisme de Peña, por ejemplo. Entonces, sí abarca 60 años y sí trae, ahora sí que para todas las edades, para todos los gustos, e incluso trae música antes. Sí les aclaro, por ejemplo, me editaron un capítulo sobre bossa nova, un capítulo sobre rock progresivo y un capítulo sobre los tecolines, casi, y los tríos, pero no los panchos, sino otros que luego se hacen con más interés. Pero bueno, ese también me lo volaron, o sea, y el libro iba a quedar gigantesco, o sea, iba a ser casi, le digo, como una Biblia, pero se fue reduciendo. Pero sí hay para todos, de verdad, se va a divertir si lo compras. Es más, cómprelo, lleves mire. Ok, una pregunta más. ¿Ya nadie? Allá, por favor. ¿Qué tal? Ajá. Ajá. Uh-huh. No. No, yo creo que, qué bueno que me lo dices, sí lo quiero aclarar. No digo que sea mejor, digo que hay más opciones. Y yo creo que siempre que hay opciones, es mejor para todos. Porque a unos nos puede gustar, por ejemplo, el reggaetón o no. Nos puede gustar la música de banda o no. Pero está la opción de escucharla, ¿no? Porque los canales se han abierto para todos los gustos. En los 70s, 80s, nos habían condenado a escuchar únicamente lo que querían que escucháramos a través de los monopolios de medios de comunicación. Hubo grandes cosas también en los 70s, por ejemplo, en música rock en español, para no ir más lejos, ¿no? Sin embargo, permaneció muy subterráneo, fue completamente underground y solamente pocos iniciados lo conocían. O sea, estamos hablando de Jaime López, por ejemplo, que estuvo picando piedra todos los 70s y nunca tuvo el éxito que merecía,
porque se lo comieron las disqueras y las bandas que llegaron de Argentina, de España y luego las mexicanas. No, yo lo que digo es, de verdad, que el tiempo actual es mejor porque hay más opciones, tenemos más cosas hacia dónde buscar. En aquellos tiempos nos condenaban a ver estos programas como la única alternativa, porque más allá no había nada, incluso en las estaciones de radio. Fue hasta después del terremoto del 85, cuando empieza Rock 101, WFM, luego Radioactivo y otras, al menos en la capital, que te ofrecían un panorama distinto. Yo lo que digo es que los 60s y los 70s y parte de los 80s vivíamos en una especie de gueto, aislados, donde oíamos lo que nos decían que oyéramos, ¿no? No estoy diciendo que sea más mala la música en calidad artística. Lo que comento es que había menos opciones y había que buscarle mucho para encontrar otras cosas. No, yo creo que toda la vida ha habido extraordinarias expresiones musicales y artísticas, pero el sistema nos había obligado a únicamente ver lo que les convenía que viéramos, a tenernos dormidos. Por eso ahora es mucho mejor. Uno puede ver lo que quiera sin censura en YouTube, por ejemplo. En los 70 era impensable. O sea, era impensable de verdad. O sea, es más o menos por ahí hacia donde va el comentario. Una pregunta más. Acá, por favor. Ya llevan el micrófono para allá. No, es que aquí le puse. ¿Qué tal? Pues mira, yo espero que los que les guste Star Wars lo compren para quemarlo, pero que lo compren. Fíjate que a mí Star Wars nunca supe, no sé si me llegó muy tarde, aunque no creo, yo tenía 13 años cuando se estrenó, pero nunca me convenció, nunca supe qué me estaban contando. O era yo muy cínico, o de plano no me acaba de gustar la idea de un perro gigante que va caminando con un arma. Me da hasta miedo. Entonces, Star Wars nunca me gustó y me pareció siempre, al igual que los Doors, que estaba demasiado sobrevalorada, que había otras cosas más interesantes. Yo por esas fechas estaba leyendo, de verdad, El Señor de los Anillos, la trilogía original, y se me hacía más divertida. Y yo decía, ojalá algún día hagan una película del Señor de los Anillos. Ahora que la vi, espero que nunca lo hubieran hecho. O sea, también es terrible, pero bueno. Es que también, ahora sí que, como uno que viene a una feria, cada quien habla de la feria según como le ven ella. Yo puedo decir que en la feria de Mexicali me fue súper bien, ¿no? Vendí miles de libros. Entonces, yo creo que fue porque Star Wars nunca me dijo nada a mí como persona. Toda mi generación, tenía un amigo que incluso se metió a ver la primera película diario durante un mes seguido. O sea, la primera película la vio 30 veces durante todo un mes. A veces más, porque se quedaba, o sea, conocía los diálogos, se las sabía de memoria, conocía el universo de Star Wars, que yo no le entiendo. Y bueno, me pareció en verdad que después de eso, el cine norteamericano perdió muchísimo, porque venía de hacer grandes películas como Taxi Driver de Scorsese, películas más independientes. Acuérdense que fue la década del Padrino, del Toro Salvaje. O sea, venía de una gran efervescencia fílmica, y a partir de ahí todo fueron robotitos espaciales, naves, es como ahorita, ya todo es superhéroe. Y la saga del superhéroe con el superhéroe, y ahora esperamos que Batman le gane a Superman y no se acueste con la Mujer Maravilla. O sea, ya me parece como muy ridículo. Por eso yo creo que la televisión ahora tiene más cosas que decirnos que el cine, lo cual es terrible. Yo no sé si vieron True Detective, la serie de HBO. Es extraordinaria, es mejor que cualquier película que hay ahora, porque estamos víctimas del fenómeno heredado de Star Wars, la saga de la saga de la saga de la saga, que bueno, puede haber gente que les guste, yo sé que a millones les gusta, pero ahora sí que pues a mí no, y van a encontrar en el libro por qué no me late particularmente, pero es eso. Y también hablo de televisión al final, particularmente de True Detective, de Breaking Bad,
de Los Soprano, de estas series de televisión que sí son, realmente tienen mucho, tienen enorme calidad. Ok, con esto damos por concluida la etapa de preguntas y comentarios. Y para clausurar esta conferencia, me enorgullece presentar la siguiente constancia por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional y el Departamento Editorial Universitaria, quien otorga esta constancia a José Luis Guzmán Miyagi por haber presentado su libro Retrofilia dentro del programa académico, cultural y literario de la 17ª Feria Internacional del Libro de la UABC, aquí en Mexicali. Un fuerte aplauso para él y su libro y su trabajo y su talento, lógicamente. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual manera, queremos agradecer también la presencia de Iván Weber Penique. Un fuerte aplauso para él también. Le recordamos también que el señor Guzmán estará aquí firmando sus libros, sus ejemplares. Tenemos a la venta de mi lado derecho también el libro. Y en este momento vamos a llevar a cabo una rifa de unos ejemplares para quien quiera ir sacando su numerito para que esté listo.